La noche del Getsemaní nos invita a reflexionar en aquellas noches que luchamos con la voluntad de Dios. Esta noche que Jesús vive es una noche de lucha con la voluntad de Dios. De hecho, Getsemaní era un huerto que quedaba cerca de Jerusalén, en las laderas del Monte de los Olivos. Y Getsemaní significa precisamente prensa de aceite. Entonces, el significado de esto es obviamente donde los olivos se aprietan, ¿cierto? Se estrujan para poder sacar de allí el aceite. Y creo que el lugar es lo que es la situación, ¿no? Vemos a Jesús ahí siendo presionado, siendo apretado, porque él va a hacer una obra que ciertamente trae fruto para nuestras vidas hoy día. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos de estas noches también. Tenemos de estas noches de presión, de tensión, donde la angustia se encarna en nosotros de tal manera que, aunque queremos hacer la voluntad del Señor, aunque queremos aferrarnos a Él y queremos serle fiel, queremos perdonar, pero todo se torna una lucha angustiante. No sé si usted ha tenido esas noches, pero yo las he tenido. Noches tristes, noches angustiantes que parecen arrancarnos el alma. Esta es una de esas noches que nos muestra la Escritura. Y Marcos es espectacular porque no nos muestra a un Jesús estoico, a un Jesús que es lejano a nosotros, que es un superhéroe al cual nada lo toca. Marcos nos muestra a un Jesús que es muy similar a nosotros, a un Jesús que se angustia y que comparte esto, un Jesús muy, muy humano y muy, muy sufriente. Entonces yo quisiera invitarle a que recorramos este relato viendo cómo Jesús enfrenta esta noche de angustia. Lo primero que vemos en este texto de los versículos 32 al 36 es Jesús abriendo su corazón. Verso 32, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese cómo Jesús empieza a mostrarnos, cómo Marcos nos muestra cómo Jesús abre su corazón. Él lleva a sus discípulos a un lugar apartado para orar. Toma a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Usted recuerda estos tres nombres que son repetidos en el Evangelio de Marcos? ¿Y quiénes son estos tres nombres? Si usted recuerda, a Pedro es el que hace unos pocos versículos atrás, incluso diría el mismo día en la tarde, le prometió a Jesús de que si él tenía que ir a la muerte, él iba a ir. Y todos los demás atrás dijeron: amén, vamos a ir a la muerte. ¿Quién es Juan y Jacobo? Aquellos que peleaban, ¿cierto? Porque querían estar a la diestra, ¿cierto? Y a la izquierda del Señor cuando Él estableciera su gloria. Y Jesús le dijo: ¿ustedes pueden beber acaso de la copa que yo voy a beber? ¿Ustedes acaso pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, podemos. Entonces, fíjense en esta escena. Jesús va a este lugar, se aparta a orar, toma a estos tres discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, y a ellos les pide entonces que oren con él, que velen con él. Pero el relato de Marcos parece notarse que ya en el semblante de Jesús está pasando algo. Porque dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y estas palabras llegan a descolocar mi mente, hermano. Porque cuando dice que él comienza a entristecerse, está refiriéndose a que él siente un miedo. Eso es lo que él siente. El vocablo allí nos apunta a un miedo. Y yo digo, ¿cómo el Señor que detiene la tempestad en el mar? ¿Cómo el Señor que echa fuera demonios? ¿Cómo aquel que camina sobre el mar ahora siente miedo, está asustado, está entristecido por esta situación? Y comienza a angustiarse. Y aquí el vocablo nos habla de una angustia que es psicológica. De algo que está en el interior de Jesús, que por dentro lo está haciendo sentirse muerto.
Es como una necrosis psicológica. Él se siente que está muriendo. Y es difícil encontrarse con este Jesús. Yo no sé a usted, pero a mí me es súper complejo encontrarme con este Jesús. Estoy acostumbrado al Jesús de los milagros, del poder, pero cuando me encuentro con este Jesús, es algo que viene y me descoloca. Y Él abre su corazón. Él no se conforma con ir y orar solo. Él abre su corazón a sus 3 discípulos y les dice: mi alma está inmensamente triste. Él usa ahí una especie de hipérbole, pero no es una exageración, digamos, del lenguaje. Él se siente así. Cuando dice el texto está muy triste, porque él dice: me siento inmensamente triste. Entonces usted se imagina a Jesús así, acercándose a sus discípulos y diciendo: me siento muy triste. Tan triste hasta la muerte. Entonces, luego de que Él abre su corazón a sus discípulos, Él camina, otro evangelio dice, a la distancia de un tiro de piedra. Él camina un poco más allá y dice el texto que Él se postra. Y la palabra esa es Jesús se derrumba. Es Jesús cae delante del Padre. Jesús se derrumba delante de su Padre, y ahí entonces comienza a orar y a abrir su corazón ahora delante de Dios. Y ahí presenta su petición sin ambigüedades. Yo siento que nosotros de repente somos re ambiguos para pedir nuestras cosas. Incluso yo pensaba en mi oración y yo digo: Señor, que se haga tu voluntad en esto. Y Jesús, antes de decir que se haga tu voluntad, Él dice lo que Él quiere, lo que Él siente, lo que Él ve que a Él le agradaría. Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Él lo dice sinceramente. Él no teme en pedir lo que Él desea. Y abre su corazón y le dice: papito, que es la palabra Abba, ¿no? Abba quiere decir papito. Papito. Papá le dice: pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces Jesús se dirige al Padre como su papito. A pesar de sus temores y su fuerte angustia, Él confía que la voluntad de su papito es buena. Entonces aquí vemos en estos primeros versículos mostrándonos el corazón de Jesús, incluso como yo nunca antes lo había visto. Aquí está mostrándonos el texto, el corazón de Jesús, y Jesús abriendo su corazón. Lo que nos muestran los versículos siguientes o restantes, que continúan del 37 al 42, es que Jesús ahora parece pelear solo. Fíjense en los versículos 37 al 42, Jesús le había dicho a estos 3 discípulos que velaran. Y los versículos 37 dice que vino luego y los halló velando. Los pilló durmiendo. Y dijo a Pedro. ¿Y cómo se refiere a Pedro? Fíjense en ese detalle del texto. ¿Cómo lo llama Pedro? Le dice Simón. ¿Cierto? Pareciera que está como enojado, ¿no? Uno le da esa impresión, es como cuando mi mamá me dice Eliezer. Porque nunca me dice Eliezer, me dice L siempre. Pero cuando está enojada, me dice Eliezer. Y ahí yo temo por mi vida. Bueno, aquí vemos a Jesús llamándolo como Simón. Como Simón, como aquel antes de que caminara con Cristo. Le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces Jesús le había encomendado a estos 3 amigos que velaran mientras Él oraba. Que se mantuvieran despiertos, que estuvieran atentos. Eso es lo que les pide. Estén despiertos, estén atentos, yo iré a orar. Venía una prueba difícil para los discípulos y era necesario que estuvieran atentos. Sin embargo, no ha pasado una hora. No ha pasado una hora y los discípulos ya estaban roncando. Como cuando yo me siento a ver una serie con la Paula, pasan 10 minutos y ella está en el sillón ahí, durmiendo. Así, como en un clip de video. Ahí estaban los discípulos, tenían que velar, tenían que estar atentos y ahí estaban roncando. Jesús entonces expone su necesidad de oración. ¿Por qué ellos necesitaban orar?
¿Qué es lo que nos dice el texto allí? Dice, velad y orad. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él le dice, ustedes son personas de mucho ánimo. Ustedes me prometen dar la vida, ustedes me prometen que no me van a negar, ustedes dicen que van a morir por mí, ustedes tienen mucho ánimo. Pero tal parece ser que ignoran las debilidades de su carne. Entonces tienen su espíritu muy dispuesto, ustedes quieren ser fiel, quieren servir, pero ustedes ignoran algo, de que no solo de motivaciones vive la gente. De hecho, yo creo que eso nos pasa mucho de nosotros, ¿no? Tenemos mucha motivación, muchas ideas, pero ¿cuánto concretamos? ¿Cuánto logramos hacer? Yo mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana para estudiar, antes de ir a clase. Y ahí está el despertador sonando de 7 a 10. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes tienen mucho ánimo en su espíritu, pero parecen ignorar la debilidad de su carne. Ustedes necesitan ser fortalecidos. Por eso es necesario de que velen y de que oren. Entonces Jesús se aparta una vez más y continúa con su oración. Entonces Él vuelve por segunda vez y ellos estaban durmiendo tan profundamente que les costaba abrir sus ojos para mirar a Jesús. Dice el texto que no se podían los ojos. Es como varios de los que yo veo a ustedes de repente cuando estoy predicando. Es como el panorama del predicador, ¿no? De repente uno se encuentra y uno dice, ya, ese hermano se quedó viendo serie esta tarde anoche. O ese hermano se quedó estudiando. También yo sé que hay varios que se quedan estudiando o trabajando. Pero ahí estamos luchando. Pues en clase, a mí es increíble cómo en clase yo realmente estoy ahí y pongo mi esfuerzo, porque no quiero dormir. Así estaban los discípulos. Así estaban. No se podían los ojos y de hecho me dice que no sabían ni qué responderle al Señor cuando llegó. Es como, sí, ¿qué cosa? Estaban en un profundo sueño, no podían responder al Señor. Entonces, por tercera vez, el Señor va a orar. Y cuando vuelve, ¿cómo están los discípulos? Están durmiendo. Por tercera vez. Entonces, imagínense saber que tus enemigos vienen en camino. Y al mismo tiempo que tus amigos están durmiendo profundamente luego de que les has pedido que estén atentos. Imagínense esa situación. Jesús parece estar luchando solo en este momento. Viendo entonces que sus amigos no lo acompañaron en oración y en vela, le dice, basta ya. La hora llegó, la hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Fíjense esa declaración, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea, el Salvador, el Mesías. Aquel que es puro, perfecto y justo, ¿cómo será entregado? En manos de los injustos, en manos de los pecadores. ¿Qué más nos muestra el texto en esta agonía de Jesús? Jesús también sufre la traición hipócrita. Fíjense los versos 43 al 49. Yo no soporto leer estos versículos, no. 43 al 49. Luego, hablando él aún, vino Judas. ¿Y quién era Judas? El texto nos dice y lo recalca esta idea. ¿Quién era Judas? Era alguien que por ahí conoció a Jesús. Era alguien que de pronto lo escuchó. Era un sumo sacerdote. ¿Quién era Judas? ¿Qué nos dice el texto que era Judas? Judas era uno de los 12. Yo no lo soporto, hermano. No lo soporto. Y dice que era Judas que venía uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Qué bonito los religiosos de esa época, ¿cierto? Enviando una multitud con palos y espadas. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. ¿Puede notar en el texto la triste reacción de los discípulos?
Fíjese en el texto, en la agonía de Jesús y fíjese en cómo están actuando los discípulos. Jesús tenía 11 amigos ahí con él, que vivieron experiencias maravillosas por 3 años. Y ahora cuando él necesitaba de ellos, ninguno pudo acompañarle en oración. Ninguno. Pero faltaba un discípulo de los 12. Uno que había tramado la traición más maldita de la historia. Él llega con esta multitud con espadas y palos. Hipócritamente, Marcos registra muy bien esta escena. Lo llama por su título honorífico. Él le dice Rabí. Rabí. Aquí dice maestro, maestro. Ese es un título honorífico. Él podría haberle dicho otra cosa. Pero el título que está dando ahí es un título de honor. Entonces le dice Rabí. Y viene y le besa. Y el texto nos muestra que este no es un simple beso, es un beso que es una demostración de un cariño muy, muy de piel, muy cercano, un cariño de una amistad tremenda. Entonces Judas llega aquí llamándolo con estas palabras de honor y lo besa cariñosamente y es el beso más maldito de la historia. De hecho, los gringos tienen una expresión ahí, según un comentarista, que hay una expresión del beso de la muerte. Cuando alguien te trata bien para serrucharte el piso, ellos lo llaman con esto, el beso de la muerte, y lo toman desde aquí. Entonces, con un beso, Judas vendió a su propio amigo, con el mismo que mojaba el pan en la mesa, lo vendió con un beso. Entonces lo agarraron fuertemente como al delincuente más peligroso de todos. La escena, de hecho, estuvo a punto de tornarse en un escándalo, en un enfrentamiento brutal. ¿Cuál pelea fuera de un estadio después de un clásico? ¿Cierto? Llegan unos con palos, con espadas, y de repente salta otro y dice, ¿qué pasa con el loco? Y salta a cortarle la oreja. ¿Cierto? Parecía que esto se iba a ir a las manos. Y allí Jesús lo detiene. El Evangelio de Juan nos dice que es Pedro. Aquí Marcos no lo menciona, pero nos dice que es Pedro quien corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Lindo. O sea, eso iba a ser escándalo tremendo. Y Jesús ahí detiene esto. Y Jesús les hace una pregunta a quienes lo vienen a arrestar. Dice, ¿como a un ladrón vienen a arrestarme? ¿Como a un ladrón vienen a arrestarme? Dice, si yo estaba enseñando en el templo públicamente. Parece ser que la idea ahí es que ellos iban a arrestar a un revolucionario que está sembrando ideas de levantamiento y que estas ideas las siembra ahí en grupos, en casas, y que está provocando un levantamiento contra la religión oficial. Y Jesús le dice, yo en el templo predicaba delante de ustedes y nunca me prendieron, pero ahora vienen a buscarme como a un delincuente. Jesús era alguien que había llevado a cabo su ministerio delante de todos, enseñando en el mismo templo. No era un delincuente, pero sin embargo era apresado como uno. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las Escrituras. Para que se cumpliesen las Escrituras. Y aquí vemos a Jesús afrontando la copa. A Jesús empezando a beber de esa copa. El Padre guardó silencio. Y Jesús entiende ese silencio. Él dice, las Escrituras se van a cumplir. Yo voy a beber esa copa. Y aún sigue esta noche de agonía. Aún continúa. No solamente Jesús sufre una traición hipócrita de parte de sus discípulos y de los religiosos, sino que los versos 50 al 52 vienen a coronar esta noche angustiosa. El texto nos dice, entonces todos los discípulos, ¿cuántos discípulos? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía. Alguien le seguía. Eso parece ser una buena señal cuando leemos esto. Pero alguien le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Ahí el texto nos dice que estaba cubierta su desnudez con una sábana.
Él llevaba solo una sábana. Y le prendieron, lo agarraron. Mas él, despojándose de la sábana, huyó desnudo. Esto uno lo lee y uno como dice, qué loco esto, ¿por qué está esto aquí? Y la verdad es que esto viene a coronar esta escena. Porque, claro, parece ser que hay uno que va siguiendo al maestro, que no todos se han arrancado, no todos se han escabullido. Por ahí hay uno que va. Pero al momento de apresarlo este hombre, y allí cuando vieron que Jesús no se defendió, cuando vieron los discípulos que fue apresado por la multitud, los discípulos que habían prometido ir con él hasta la muerte, fueron vencidos por la debilidad de su carne. Fueron vencidos por la debilidad de su carne y dejándolo solo, arrancaron todos. Entonces esto me conmueve a mí, hermano. Ahí está nuestro Salvador solo. Quien acababa de sudar gotas de sangre, ahora era apresado como un delincuente y abandonado por todos aquellos que le prometieron fidelidad. Y este que nos parecía dar una esperanza, dice el texto que cuando lo agarraron soltó la sábana y huyó desnudo. ¿Ustedes saben lo que significa para un judío la desnudez? Hoy día, siglo XXI, para nosotros la desnudez es pan de cada día, la televisión, los medios. Ya, mientras más piel muestre, es más bacano, ¿no? Más rating tiene, más likes tiene, más seguidores tiene en Instagram. Hoy día la desnudez no es un antivalor, pero para un judío la desnudez era la mayor vergüenza que alguien podía pasar. De hecho, si ustedes recuerdan al padre del hijo pródigo, cuando él corre se levanta los vestidos, ¿cierto? Y muestra sus canillas para correr, y eso en su contexto era algo terrible. O sea, el padre se había humillado a sí mismo para poder rescatar a su hijo. Pero aquí vemos a alguien que ya está desnudo. No tiene nada que lo cubra. Y es justamente esto lo que nos quiere mostrar Marcos con esto. Los discípulos son una vergüenza. Son una vergüenza. El texto nos quiere mostrar lo vergonzoso que fue el actuar de aquellos que seguían a Jesús. Cada uno de sus discípulos y seguidores arrancaron con un emblema muy claro en mente. ¿Cuál era el emblema de los discípulos mientras iban arrancando? Sálvese quien pueda. Ese es el emblema de los discípulos al arrancar. Sálvese quien pueda. ¿No le parece tremendo este relato? ¿No los conmueve este relato? De su Dios siendo humillado de esta manera. Por medio de quien fueron creadas todas las cosas, siendo humillado de esta manera. Sin embargo, el sálvese quien pueda pareciera ser la política que gobierna nuestro mundo hoy día. Sálvese quien pueda pareciera ser lo que hoy día gobierna nuestro mundo. Entonces te pregunto, ¿qué haces tú en tus noches de agonía? ¿Qué haces tú en tus noches de agonía? Miremos a Jesús. Él abre su corazón a sus amigos. Él pide que oren por Él, que estén atentos a Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos encerramos en nosotros mismos. En nuestras noches de agonía nos encerramos en nosotros mismos. Yo tengo que solucionar esto por mis fuerzas. Nos encerramos aplicando la política del sálvese quien pueda. Porque este mundo nos ha enseñado que los valores supremos son la independencia y la autosuficiencia. Pero miremos a Jesús. Miremos a Jesús, miremos la angustia del Maestro abriendo su corazón a sus amigos débiles. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús abre su corazón a estos discípulos que son tan débiles? Para enseñarnos a nosotros el valor del compañerismo.
¿Qué es lo peor que puedes hacer en tus noches de angustia? Encerrarte en ti mismo. Encubrir tus luchas. Creer que puedes vencer tus tentaciones solitariamente. Eso es lo peor que puedes hacer en tus noches de angustia. Vuelvo a preguntarte, ¿qué haces en tus noches de angustia? Al igual que los discípulos, buscamos formas de eludir las circunstancias. Hoy día eso es muy común en la juventud, eludir las circunstancias. Viene algo difícil, nos corremos. Se pone difícil la carrera, buscamos otra. Se pone difícil la pega, no, parece que yo tengo que buscar otra pega. Se pone difícil una relación, no, entonces yo tengo que cortar esta amistad porque me hace daño. Se pone difícil esta cosa, buscamos siempre zafarnos de las circunstancias. De ponerle pausa a los pensamientos que inquietan nuestra alma. Lucas señala en Lucas 22, cuando él describe este mismo pasaje, este mismo relato, Lucas señala que los discípulos dormían a causa de la tristeza. Esto a mí me incomodó, así. ¿Qué es esto? Este soy yo. Dice, los discípulos dormían a causa de su tristeza. ¿Cuál es la idea? Yo me he sentido así, con tanta angustia, que solo quiero dormir y dormir para que mi mente se relaje un rato. Se despeje. Tengo tantas cosas en mi cabeza y yo quiero que se despeje un rato. Y ahora me cuesta más porque ahora que asumí que tengo bruxismo, ni siquiera cuando duermo me relajo. Pero ahí está esta idea. Vienen las circunstancias difíciles y nosotros queremos eludirla, queremos dormir, queremos descansar, queremos que eso se calme un rato. Pero, amados hermanos, miremos al Maestro. Miremos al Maestro, Él no rehuye de sus circunstancias. Él vigila en oración al Padre. Él abre su corazón al Padre sabiendo que necesita que Él lo fortalezca. Probablemente muchas de nuestras circunstancias no cambian luego de orar. Pero sí les puedo asegurar que Dios te va a fortalecer para enfrentar todo lo que Él ponga en tu camino. La copa no pasó de largo, pero vemos a Jesús aquí diciendo, yo voy. Arréstenme. Esto es lo que la Escritura dice, yo voy. Entonces no debemos rehuir de las circunstancias, debemos ir al Padre en oración. Padre, esto es lo que yo deseo, esto me gustaría, pero aquí estoy, fortaléceme para enfrentar esta situación. Mientras que la opción de la autosuficiencia, el no abrirme, el no ir a Dios, no ir a mis amigos, mientras que la opción de la autosuficiencia nos dice, yo puedo salvarme a mí mismo. La opción del adormecimiento nos dice, nadie puede salvarme. Yo solo quiero tiempo de descanso de esta agonía. Nadie puede salvarme. Lo único que quiero son ratos para poder descansar de esto. Ambas opciones hierran en cuanto a la realidad de la vida. Ambas opciones hierran por dos cosas. Lo primero es que todos estamos representados en los discípulos. Somos tan débiles que no podemos velar siquiera una hora. Somos tan débiles que aunque tenemos un montón de buenos deseos, nos encontramos continuamente con una montaña de malos actos por causa de nuestra carne. Somos tan egoístas que traicionamos, hacemos daño y abandonamos a las personas que más queremos. Es imposible que puedas enfrentar la realidad de la vida creyéndote autosuficiente. Mira a los discípulos, ese eres tú. Ese eres tú. Es imposible que enfrentemos la vida con la política de la autosuficiencia. Y si estás intentando vivir de esta forma, déjame decirte que solo eres alguien que huye. Una y otra vez vas a huir. De allá para acá, de una circunstancia a otra, vas a huir. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni ayudarte a ti mismo en tu agonía. Y en segundo lugar,
La realidad de la vida es que sí hay alguien que puede salvarte. Sí hay alguien que puede salvarte. Que hay algo más que anestesias baratas. Hay algo más que adormecedores temporales para la angustia y el dolor. Pues aunque todos los discípulos fallamos en ese huerto, ahí hay un hombre que se sometió al dolor y la angustia más terrible que alguien haya soportado. Ahí hay alguien que va camino a la muerte más feroz de la historia. Y esa persona que murió ahí en la cruz, ¿sabes quién es? Es tu Salvador. Esa persona es tu Salvador. Él fue allí por amor a ti, para rescatarte a ti y a mí de nuestra autodestrucción, de tu egoísmo, de tus fracasos y para darte una nueva vida. Yo te invito, mira este relato. Mira este relato y pregúntate, ¿será que Dios me ama? Mira al Salvador, mira al Señor del universo, míralo allí en el Getsemaní y pregúntate, ¿será que Dios me ama? A mí el Espíritu Santo me dice sí, el Señor me ama demasiado, el Señor me ama mucho. Ese cordero que está siendo llevado al matadero por mis pecados, por mis fracasos, para rescatarme de mi autodestrucción. Él va ahí para salvarme porque Él me ama. Él me ama. ¿Hace cuánto que no sientes el amor de Dios? Está ladrando tu corazón. Yo cuando veo a este Jesús sufriente en el Getsemaní, es una verdad que traspasa mi corazón. Él me ama. Él me ama y por eso me salva. ¿Qué vas a hacer la próxima noche de angustia? ¿Qué va a hacer, hermano, hermana, la próxima noche de angustia? Dios nos invita en este texto a repetir las palabras de nuestro Maestro. ¿Cuáles son las palabras de nuestro Maestro para nosotros? Padre, tú todo lo puedes. Papito, tú todo lo puedes. Si es posible, cambia mis circunstancias. Pero que no se haga lo que yo quiero porque yo soy un pésimo autosalvador. Que se haga tu voluntad en mi vida. Porque aunque me presiones como los olivos en la prensa, de mi vida saldrá el aceite de tu salvación. Que de nuestra vida fluya este aceite de la salvación. Te invito a que oremos.